15 de febrero, tal día como hoy, pero hace 40 años empezaron a patrullar los primeros ertzainas de tráfico en las carreteras vascas. Hoy han recibido un homenaje presidido por el Lehendakari Urkullu. En pocos meses tenemos un importante reto: mantener la seguridad de las carreteras vascas en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, la Grand Départ, las etapas de salida del Tour de Francia. El reto será mayúsculo. Chema Sanz es uno de los agentes de esa primera promoción de tráfico de la Ertzaintza. ¿Qué tal, Chema? Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. ¿Cómo recuerdas tal día como hoy? Pues fíjate, tal día como hoy... Hace 40 años. Realmente fue el día 14 de febrero, cuando ya salimos de la academia, salimos a la calle. Completamente formaba parte de la sección de atestado, lo que hoy en día se llama equipos de investigación de accidentes o de reconstrucción de accidentes de tráfico. En aquel momento estaba dentro de la unidad especial de tráfico y concretamente, en mi caso, era la unidad de Guipúzcoa. Entonces, pues recuerdo que salimos a la calle, en la Diputación Foral de Guipúzcoa nos cedieron unas dependencias de la cuarta planta, que es lo que entonces llamábamos el Palomar. Y bueno, fuimos equipando lo que iba a ser nuestra primera base, nuestras primeras oficinas, teniendo en cuenta que partíamos absolutamente de cero. O sea, no teníamos referentes, nos habían dado unas nociones básicas en la academia, pues de mecanografía, de redacción, geografía de carreteras de nuestro Rialde. Desde el día 14 que salimos, realmente estuvimos equipando un poquito las oficinas y fue el día 19 de febrero cuando tuvimos que atender el primer accidente de tráfico sobre el cual teníamos que instruir un atestado, ¿no? Este accidente ocurrió en la Nacional 634, en la entrada de Zarautz, y fue un accidente muy grave. Se vieron implicados 3 vehículos, una niña de 10 años fallecida y 6 heridos graves, ¿no? Bueno, pues te puedes hacer una idea que nosotros, que teníamos que empezar a pensar cómo íbamos a instruir, pues era un accidente ya de unas dimensiones que, bueno, nos ponía el listón pues muy alto, ¿no? Y bueno, pues ese accidente lo sacamos adelante de la mejor forma posible. Nosotros en aquellos tiempos trabajábamos 24 horas, luego descansábamos 3 días. Realmente nos costó instruir ese accidente los 3 días que teníamos también de descanso, que estuvimos trabajando para luego poder presentárselo al juez, en este caso al juez de instrucción de Azpeitia, que bueno, pues nos recibió, bueno, pues que éramos la novedad en aquel momento, nos recibió en su despacho y bien, pues nos felicitó y tal. Y bueno, ese fue el primer atestado que se hizo y ese fue ya el referente que iban a tener el resto de compañeros para ir instruyendo el resto de atestados, ¿no? Oye, me han dicho que no teníais, claro, no había ordenadores. ¿Qué hacéis los atestados en máquina de escribir con papel de calco? Mira, no teníamos ordenadores, no había, lógicamente, teléfonos móviles, no había fotocopiadoras. ¿Cómo trabajamos? Con las famosas máquinas de escribir Olivetti, metíamos 3 folios blancos con 2 calcos intercalados y de esa forma hacíamos la forma, o sea, las veces de fotocopiadora, o sea, sacábamos 2 escritos más a la vez, ¿no? Efectivamente, bueno, en aquellos momentos, sobre todo en los primeros tiempos, recuerdo en el primer accidente, pues con toda la tensión que había, ¿no? en el lugar del accidente, nuestros propios nervios, la poca práctica que teníamos en mecanografía, pues bueno, los errores eran muy frecuentes y nuestro mejor aliado en aquel momento era el famoso Tipex, que igual os acordaréis. Yo me acuerdo mucho del Tipex, sí. Que estábamos constantemente utilizándolo para hacer las correcciones, ¿no? Bueno, pues tengo anécdotas, por ejemplo, que el señor que nos hacía el mantenimiento de las máquinas de escribir se quedaba asombrado de la cantidad de polvo de Tipex que había dentro de las máquinas y nos comentaba que, bueno, que ni los bancos tenían tanto Tipex dentro. O sea, hasta ese momento los bancos eran los que peor debían escribir a máquina y nosotros cogimos en ese momento el liderazgo, ¿no? Me está recordando un poco a las penurias. Esto va a parecer unas batallitas de señores mayores. Ahora tenéis teléfonos móviles, etcétera, etcétera, pero cuando ocurría algo, si había que comunicarse, ¿cómo os comunicabais? Pues mira, si teníamos que comunicarnos, o bien acudíamos a alguna dependencia, por ejemplo, a algún pueblo de la Policía Municipal, para ir por teléfono, pero en muchísimas ocasiones llevando monedas en el bolsillo desde una cabina telefónica. Por ejemplo, incluso dentro de nuestras oficinas, cuando los jueces con los cuales tuvimos pues una complicidad enorme en esos primeros tiempos, ellos nos recibieron de maravilla. Entonces, según íbamos confeccionando atestados, muchas veces nos llamaban al despacho y nos iban sugiriendo, bueno, pues ampliar ciertas informaciones, hacer nuevas diligencias, y la forma que teníamos de comunicarlo al resto de los compañeros pues era colocando un cartel enorme en la oficina
advirtiendo, atención, a partir de ahora vamos a hacer estas cosas así, o vamos a añadir estos datos o lo que sea, ¿no? Tendríais un tablón de corcho de estos que había antes con chincheta, pues ¿no? Exactamente, algo parecido, y ahí es donde colgábamos las novedades, los carteles, y ya finalmente, bueno, pues se informatizaron y ya, pues hoy en día es mucho más sencillo, ¿no? Trabajar, se hace muchísimo más rápido, pero en aquellos tiempos incluso cada instructor, pues teníamos nuestro estilo de redacción. Es decir, tú, si cogías el atestado, empezabas a leerlo y ya sabías quién, antes de ver el nombre, ya sabías quién lo había escrito, ¿no? ¿Y de geografía cómo andabais? Yo recuerdo cuando se produjo el despliegue de la Ertzaintza en las capitales, esto no sé si queda muy políticamente correcto decirlo, pero los periodistas teníamos en las redacciones unos escáneres para escuchar a la policía, a la Ertzaintza, claro, para llegar pronto a los lugares de los hechos. Y yo recuerdo que como había muchos ertzainas que venían de otros sitios, se perdían en las calles. Claro, vosotros al principio estaríais igual. Bueno, realmente, bien, en las ciudades y sobre todo en las ciudades grandes, pues claro, hay mucho más callejero y será más complicado, ¿no? Nosotros, es cierto que en la academia, en el curso básico, sí que habíamos dado ya pues un poquito de geografía de carreteras y tal. Pero no obstante, claro, ocurrían accidentes en algunas carreteras locales, casi caminos vecinales, en los cuales pues tardábamos tiempo en encontrarlos y al final terminamos, tanto las ambulancias como nosotros, incluso los bomberos, pues nos juntábamos igual en algún cruce a hablar un poquito, a ver por dónde puede estar esto, ¿no? Íbamos todos con mapas, desde luego no es lo que hay ahora ya con los GPS, que bueno, que te llevan directamente al lugar, pero teníamos que andar un poquito muchas veces mirando los mapas. Sí, más allá de estas anécdotas que son muy divertidas y que ilustran un poco todo el tiempo que ha pasado y cómo empezasteis, estamos hablando de unas épocas en las que empezasteis a trabajar en la que se producían 200 muertos al año en Euskadi. Es decir, había accidentes prácticamente todos los días, ¿no? Esto hoy en día ha cambiado muchísimo. Bueno, pues yo creo que es algo de lo que tenemos que enorgullecernos todos los que hemos trabajado en seguridad vial, ¿no? Nosotros los de tráfico, desde luego, pero también, bueno, pues las instituciones de carreteras que han mejorado muchísimo las carreteras, la seguridad de los automóviles. Pero es cierto que, bueno, en aquellos tiempos pues no existían los controles de alcoholemia. Cuando salimos a la calle todavía no se empezaban a hacer ni siquiera controles de radar. Y efectivamente había muchísimos muertos, muchísimos accidentes mortales que, por cierto, pues a los instructores, en el primer año, a los instructores nos tocaba acudir al domicilio de los familiares de los fallecidos muchas veces para dar la noticia, ¿no? Y como dices tú, había tantos accidentes mortales que había semanas que igual teníamos que dar 2 avisos, lo que conllevaba pues una situación emocional para nosotros muy fuerte, ¿no? Que nos llevábamos a casa cantidad de veces las situaciones dramáticas que veíamos en muchas familias, ¿no? Eso luego ya se cambió, en fin, ya no nos tocaba a nosotros. Bueno, pues han pasado 40 años, se han quedado muchos en el camino de los que os habéis acordado hoy, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto. El homenaje realmente iba dirigido a nuestros compañeros que se han quedado en el camino. Hemos homenajeado a 7 compañeros que se quedaron pues en acto de servicio en carretera por distintas circunstancias, que fallecieron atropellados o que tuvieron un accidente con el vehículo policial. Pero ha habido muchísimos compañeros que también han tenido accidentes gravísimos y que han quedado pues bueno, pues en situación bastante mala, ¿no? Las unidades de tráfico siempre han sido una de las unidades que más accidentes de trabajo han tenido. Aunque las carreteras han mejorado mucho, pero aún hoy en día es peligrosísimo el trabajar en carretera. Bueno, pues toda la gente que trabaja en carretera, obras públicas, bomberos, ambulancias, nosotros. Hoy en día hay muchos más medios de señalización, pero en esos primeros años la verdad es que cuando se acudía a un accidente, y según en qué circunstancias de carretera, climatológicas, etcétera, pues era muy peligroso la presencia allí, y hasta que no terminaban de llegar más recursos que pudieran hacer señalizaciones con anterioridad y tal, la situación en el lugar del accidente era muy complicada, ¿no? Los primeros que llegaban normalmente se la estaban jugando. Pues el recuerdo para todos ellos en este día tan especial para vosotros. Gracias y hasta otro día. Pues gracias a vosotros, eskerrik asko. Agur.